otra porción a la cena, en la tardecita, y en la noche baño de nuevo, ¿verdad? Porque necesitamos limpieza. Vivimos en un mundo donde necesitamos estar constantemente siendo limpiados, y hoy el Señor nos va a limpiar con su palabra. Amén. Así que si usted se deja, tállese bien para que quedemos bien resplandecientes con el Señor. Amén. Esto no es para agradar a los hombres, esto es para agradar al Señor. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡A su nombre! Gloria, gloria. Padre, bendícenos con tu palabra, Señor, y que pueda seguir ministrando la limpieza requerida, Señor, delante de tus ojos. Nos ponemos aquí, Señor, para que tu palabra, cual agua limpia que sale de tu boca, llegue, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Puede usted ocupar su lugar? A mí me llama mucho la atención aquella vez que Jesús escupió en tierra y hizo un poco de barro y lo estuvo poniendo en diferentes partes del cuerpo a quienes iba sanando. Y eso a mí me habla de una palabra poderosa de su Espíritu, que cuando llega a nuestra vida no es otra cosa más que sanarnos. Amén. Así que hoy ese objetivo lleva la palabra de este día, una limpieza y una sanidad. Amén. Bueno, déjenme decirle que cada vez que nuestra vida está afectada por emociones, porque tenemos un alma que a veces está en tempestades, el enemigo bien sabe que poniendo tempestad sobre la vida nuestra, vamos a tener reacciones. A veces cuando uno está con problemas encima, hasta tiene respuestas injustas con las personas que no tienen ni siquiera la culpa de ello. Usted puede ir, por ejemplo, a un restaurante y de repente se encuentra gente bien amable, que le reciben con alegría, le saludan bien, pero hay otros que parece que están enojados de estar ahí y contestan de una manera fea. Hace unos días nosotros salimos y llegamos a un restaurancito y la persona que estaba atendiendo parecía que estaba de malas. Pero me doy cuenta que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que lidiamos con muchas cosas en el ámbito emocional. Y por ello, el enemigo bien sabe que si logra afectar nuestras emociones, va a haber reacciones. Y en esas reacciones muchas veces van a haber injusticias. Y el Señor, hermano, hoy nos da una llave nueva para que podamos mantenernos limpios. Por eso cuando vengamos a la iglesia, yo le quiero aconsejar, mire, por favor, tómelo de buena manera. Véngase un poquito antes de que empiece el servicio, pero no venga a socializar tanto. Sí nos queremos, sí nos amamos y todo, pero ya tendremos la oportunidad de saludarnos en el tiempo que damos de saludarnos todos. Pero véngase al altar. Vengamos aquí al altar a hincarnos, a decirle: Señor, todas estas tempestades de mi alma, necesito que tú te hagas cargo de ponerlas en paz. Porque quiero cantarte, quiero levantar mis manos, como hoy decía en la administración, con manos limpias. Y usted sabe que lo que mancha las manos son las contiendas y la ira. Así que dice aquí que nosotros, a pesar de que estábamos muertos, dice, y sin embargo nosotros nos sentíamos vivos. ¿En qué consistía esa muerte? En el distanciamiento de Dios. Porque muerte es separación de espíritu, de alma y de cuerpo. Eso es muerte.
No que deja de existir el alma y el espíritu y el cuerpo todavía está ahí hasta que vuelva al polvo de la tierra, pero mientras está la muerte, está separado. Pero Dios, que da vida, ya no deja que el espíritu permanezca muerto, sino que le da vida. Y dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces yo me preguntaba, pues, ¿qué clase de delitos? Y yo pienso que son pecados. Pero entonces fui a revisar diferentes versiones de la Biblia y me pude dar cuenta que en unas versiones, en vez de decir delitos, dice maldades. Y es que a veces en la vida hay gente que hace maldades. Por ejemplo, hay gente que muestra crueldad con los animalitos, por ejemplo, o con alguna burla de algún defecto físico en alguien. Esas cosas son maldades porque dañan a las personas. Hay personas que están muy sensibles y no toleran una burla, ni una crítica, ni un juzgamiento acerca de su vida, de su persona, de su cuerpo. Por ejemplo, uno que está chaparrito y siempre le están dando énfasis de que enano y que chaparro y eso, aunque la gente lo puede hacer para hacer algo divertido, no deja de ser una burla. Y esas cosas, dice que estábamos nosotros metidos en eso, en esa clase de vida. También dice que en otra versión se menciona, en vez de delitos, se menciona la palabra faltas. Y es que a veces cometemos faltas terribles. Por ejemplo, en casa. En casa a veces uno se sienta a la mesa y uno empieza a comer en vez de esperar a los demás. Y entonces la persona está mostrando como un egoísmo, como algo que aquí el que cuenta soy yo, en vez de aquí contamos todos por igual. Entonces hay ciertas faltas que cometemos a las reglas de urbanidad, a las reglas de la familia, a las reglas donde nos desenvolvemos. Y déjeme decirle que todo eso, aunque no son pecados, pero son faltas, son cosas, transgresiones a los principios que hacen que el ambiente, en vez de que se haga unido, se mantiene así como en cada quien por su lado. En otra versión dice que, en vez de decir delitos, dice que nos quedamos y antes hacíamos el mal, dañar a alguien, darle a una persona una ofensa, un rechazo, un menosprecio, el no saludar a alguien. Usted sabe que eso duele, porque a veces nos sentimos rechazados. Pues usted no ve en la Biblia un mandamiento que diga no rechazarás a nadie, pero sí lo evidencia con palabras, que muchas veces nosotros como iglesia necesitamos ser como más amables con toda la gente, para que como decía yo hace rato, de que hay quienes van a hacerse cargo de remendar redes. Aquí necesitamos gente que sepa remendar redes a su nombre, que cuando vean a una persona la hagan sentirse parte unida, aunque no sea como muy cercana, porque una red no es pequeñita. Una red es algo que estaba viendo yo unos pescadores cómo avientan ese, no me acuerdo si se llama chamorro o choro, ¿cómo le llaman ese que lo agarran así, lo avientan y se hace un círculo grandote, y cuando le dan el jalón se traen montones de peces, y a veces dice uno, ¿cómo le hacen? Pues rápido, agarran mucha gente. Es más efectiva esa clase de pesca que la de anzuelo. La de anzuelo es persona a persona, pero esa en grupo, en reuniones, en las casas, todo esto es parte de algo que se requiere para que la iglesia pueda crecer. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces uno solamente vive en su persona, y solamente yo voy a la iglesia, no invito a nadie, y sin darse cuenta no está compartiendo el bien, y por ende pues lo está dejando en el mal. Y lo importante es que cuando vean que alguien ya tiene ánimo, a echarle ganas, a motivarlo para que se sienta parte de la red. Entonces me pude dar cuenta que en otra versión, que es, no se me ofenda, ¿verdad?, pero es la versión que tradujeron los Testigos de Jehová, la versión del Nuevo Mundo, también la consulté, y ahí no dice maldades, ahí saben lo que dice, ahí dice ofensas, cuando uno ofende a las personas, cuando uno maltrata a las personas, maltratos. Eso éramos antes. Gente que quizás alguien diga, no hermano, yo siempre he sido bien buena gente. Si yo soy pura miel para algunos, pero no para todos. Y en el Evangelio lo que el Señor quiere es que seamos
de una manera que esas cosas puedan cambiar y puedan adaptarse para hacer algo mejor. Entonces dice que en los cuales anduviste en otro tiempo. Dios, de las cosas viejas van pasando y en Cristo Jesús van siendo hechas nuevas cada día. Tenemos que llevar esa administración en nuestra mente de poder enmendar, porque esto va a evidenciar que la vida vieja está muriendo y la vida nueva está siendo desarrollada. Ahora, dice, en los cuales anduviste, en el verso 2, en otro tiempo, según la corriente de este mundo. En la corriente de este mundo, usted puede salir al mundo y usted puede ver que el mundo se mueve por sociedades. Los de la alta, los de la media, los de la baja, está clasificados en el gobierno. Pero también usted puede ver que en las calles, hasta entre las pandillas, hay eso. Que entre ellos mismos solamente se juntan con sus costumbres, con sus pensamientos. Lo tremendo está que en la iglesia hemos hecho lo mismo. Hemos hecho como agrupaciones, sectarismos. Y eso no es algo que evidencia la vida en Cristo, porque el Señor visita, asómbrese, pero yo conozco gente católica que Dios le habla. Y no porque vayan a una iglesia que tiene una doctrina diferente que la nuestra, vamos a pelear con ellos. Aunque los principios hay que establecerlos con celo, pero no podemos hacer acepción de personas porque Dios no lo hace. Dios visita hasta a los que no iban a la iglesia, y a veces hasta en su casa se le revelan, como Cornelio, ¿verdad? Que él no iba a ninguna iglesia y él era un centurión, pero tenía sus momentos devocionales, pero él iba de vez en cuando a ayudar a la iglesia, a los judíos, y le llegó la visitación de un ángel. Y lo sacaron, él era un romano, era como un católico pues. Y le dieron dirección y le dijeron hacia dónde tenía que ir con la enseñanza que tenía un apóstol que se llama Pedro. Y cuando empezó a recibir y abrir su corazón para recibir, cuando trajeron a este hombre con sus enviados, que llegó y les predicó, que estaba llena la casa, dice que empezaron a recibir el Espíritu Santo. Y entonces, mire, por eso es que se necesita el trabajo de red, para que se puedan convertir de los que sean. Pero a veces lo que nos ha pasado, que el sectarismo nos ha contagiado de una manera que no hemos podido arrancar de nuestra vida la actitud de delitos. Esos son delitos. Eso es parte de los delitos. Que estemos haciendo agrupaciones y no queremos asociarnos con nadie. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que aprender a enmendar. Por eso se necesitan remendadores de redes. Así que vamos a hacer una obra de esas. A su nombre. Y entonces dice que esto era conforme a la corriente del mundo. Entonces en las iglesias muchas veces todavía estamos siendo afectados por la corriente del mundo y no nos damos cuenta. Porque oímos del río de Dios y ahí le ponemos toda nuestra atención, pero también hay una corriente del mundo, y la corriente me habla de algo que arrastra. Hay corrientes de agua, pero hay corrientes de tierra. Cuando los cerros se ablandan con la llovizna esa suavecita, de repente se dejan venir tremendas corrientes de tierra y arrasan y destruyen todo. La corriente del mundo es destructiva, la corriente de Dios es edificativa. Entonces tenemos que distinguir esto para que no nos dejemos arrastrar por esa forma al participar de las mismas actitudes. Tenemos que cambiar, tiene que mejorar algo en nuestra vida. Yo creo que como iglesia podemos mejorar, podemos enmendar algunos errores y podemos superar todas estas cosas, pero ¿cómo poder ministrar a otros si primero no nos ministramos nosotros mismos? Dejamos que eso por dentro nos vaya arreglando. Entonces tenemos que aprender a ser condescendientes con todos. Fíjese que en los hogares a veces el carácter de cada persona lo pone así contrario, en discusiones, en desacuerdos, y yo no opino igual, yo pienso que esto no debe ser así. Y eso mismo causa que a la hora de la comida ya no estén todos juntos. Y deberíamos de hacer el esfuerzo por hacer a un lado esas diferencias y entender que eso no debe ser así, que necesitamos buscar la unidad. Entonces dice que esta era la corriente del mundo, conforme a quién. Mire el verso 2,
Dice, en los cuales anduviste en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe. ¿A cuál príncipe? Al de la potestad del aire, el Espíritu. Pero este no es el Espíritu Santo, es el que opera en los hijos de desobediencia. Ay, entonces nosotros no podemos ser hijos de desobediencia con el Espíritu Santo o con Dios. Tenemos que ser obedientes para que no nos manipule o no venga a ocupar un lugar de dirección, de influencia, de sentir. Hay mucha gente que dice, es que sentí de Dios orar por usted y ¡pum! Un trancazo. Y dice uno, ay Padre, yo nunca vi a Jesús haciendo eso. ¿Cómo está eso? Es peligroso, porque es daño. Ahora, si ese trancazo le va a sanar un tumor en la cabeza, pues gloria a su nombre. Si esa cachetada le va a quitar lo mal hablado, pues gloria a su nombre. Yo desconocía esos principios, pero pues gloria a su nombre. Porque he oído de gente así. Una vez llegó, estaba un evangelista predicando en la iglesia. Y entonces era como tipo campaña. Entonces se acercó ahí un blasfemo echando majaderías y groserías. Y entonces dice que se le entumió la mano al predicador. Y de repente se le puso así, mire. Y él estaba muy tranquilito. Y de repente pegó un salto y ¡pum! Le puso un golpe en la boca. Y cayó al suelo. Y salió un espíritu blasfemo. Y empezó a hablar en lenguas. Santo su nombre. Dije que no me van a agarrar así con la serpiente. Es terrible. Ahora yo no le invito a que haga esto, ¿verdad? Pero wow, tenemos que discernir qué espíritu nos está ministrando. Si lo que lleva, porque mientras estaba la adoración aquí, cuando Eduardo estaba ministrando de la limpieza de las manos, me llegó una imagen de una persona que sale agrediendo mucho a los ministros, especialmente donde hay testimonio que se ha movido el Espíritu Santo. Y no los sacan de animales, de bárbaros, de hipócritas, y entonces me decía el Espíritu, es que el hombre habla de la abundancia del corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestras palabras? ¿Qué es lo que hay en el corazón? En otras palabras queremos saber qué clase de corazón tenemos, cómo hablamos, qué es el testimonio de la gente que oye cómo hablamos, porque si hablamos, es tan sutil esto, que Jesús un día le dijo a unos, ¿cómo pueden hablar bien siendo malos? Es que tarde que temprano van a salir lo que trae adentro. Y hay gente que hasta en ciertos momentos les pasa algo y avientan hasta una grosería. Y es que adentro del corazón está eso. Entonces necesitamos que esa corriente salga de nuestra vida, salirnos de esa corriente. Cuando se dejan venir esas clases de inundaciones y arrastran a la gente, hay gente que está ahí desesperada, se lo está llevando la corriente, y van y le buscan allá un lugarcito donde rescatarlo, y algunos ni siquiera se pueden salir. Pero hay otros que solitos salen, y hay otros que a jalones y jalones y jalones, pero logran salir con el esfuerzo del que lo jala, y ellos que quieren salir, la cosa es que uno quiera salir. Entonces nosotros tenemos que salirnos de esa corriente, porque eso arrastra, y dice que detrás de eso hay un príncipe, y ese príncipe, la escritura les llama principados. Son potestades, pero no están en el infierno. ¿Dónde están? En el aire, en el ámbito. Por eso, mire, es bien importante aprender a vivir en obediencia de autoridad, porque todo el mundo proclama obedecer a Dios. Pero es el que obedece a Dios va a tener principios de obediencia. Yo ayer tuve un poquito de desacuerdo con mi esposa y veníamos, perdón Marty, pero venía yo manejando. Y entonces ella me decía algunas cosas y le dije, no me pongas así, porque yo estoy como programado en disciplina. Que cuando oigo una voz, 1, 2, 3, rápido, a obedecer sin cuestionar. Y entonces me dices, aquí es, y yo acostumbro, aunque yo juzgue que eso está mal hecho, puede ocasionar un accidente. Le digo, por favor no me estés influenciando cuando manejo. Si me paso, pues ni modo, me regreso y me va a costar, ¿verdad? Porque tengo que gastar más gasolina, pero tenemos que aprender a hacer una vida disciplinada, obediente. Pero obediente a la voz que nos hable, pero no la del diablo.
sino la voz de Dios. Y la voz de aquellos que sabemos que tienen una posición de autoridad. Por ejemplo, obviamente que no va a contestarle así a su patrón, si usted trabaja. Le dan una orden y hay gente que les dan órdenes y les vale, nomás le dicen que sí, pues no lo hacen. Pero hay personas que en cuanto les dan una orden inmediatamente van y hacen lo que tienen que hacer, y eso es un testimonio de que ya no está en la corriente del mundo, que está siguiendo una corriente pero de orden de Dios. Entonces es un Dios ordenado. Los ángeles eso hacen. A la voz de su palabra ellos, un relámpago y llegan. Hay de toda clase de espíritus al servicio de Dios. Hay espíritus que pueden llegar y restaurar, que pueden sanar, que pueden poner aceite, que pueden hacer un milagro, pero hay ángeles que llegan y destruyen. Hasta traen su espada y la clavan. Cuando la clavan se parte a todo. Así la han visto en visiones. Es que su palabra, que en cuanto el Señor la emite, ellos la ejecutan. Y nosotros tenemos que aprender un poquito más acerca de ese reino, y no la del príncipe del aire, que se mueve en el aire. Entonces tenemos que aprender a discernir. Diga usted, recibo discernimiento de espíritu para obedecer al que vive para siempre y resistir al diablo para que huya de mí, en el nombre de Jesús. Ahora fíjese una cosa, dice en el verso número 3, en los cuales también todos nosotros. ¿Quiénes? Dígase, yo también. Todos nosotros. Aquí no hay de que nomás uno que otro es el bueno y los demás son los malos. Aquí es todos, hasta yo, no importa qué tanta experiencia y entrega con Cristo, en otro tiempo, todos. Hay gente que dice, no, hermano, es que yo no anduve en pandillas, hermano, yo no anduve peleando, yo no anduve robando, yo no anduve asaltando, pero las maltratadas que le ponía a la esposa o a la mamá, verbalmente, las majaderías, no verbales, sino de acciones. Porque hay miradas. No necesitan ni hablar. Un iracundo, los iracundos no llegaron hoy. No vinieron hoy. Pero hay iracundos que no necesitan ni hablar. Algunos sí, hasta con violencia física, pero otros con palabras, pero otros, mire, lo camuflajean tanto que ni siquiera dice nada, nomás una mirada matadora, una mirada escopeta. Y otros con una actitud, qué feo se siente, hermano, que alguien le haga una rolada de ojos. Oye, hermano, ¿saben que cuando me ha tocado ver espíritus de muerte manifestados en personas, rolan los ojos así? Se les ponen blancos y algunos hasta rojos. A veces los más violentos, los más sanguinarios. Pero hay esas actitudes de ese lado, de ese principado. Y dice que de ahí, hermano, Dios nos está sacando. Ya nos sacó cuando fuimos a Cristo, pero a veces, hermano, nos bautizamos y el bautismo luego resulta que se le olvidó a uno que fue bautizado. Y cuando uno se bautiza dice que muerto para el mundo y vivo en novedad de vidas para Dios. Pero volver otra vez a aquellos, como ir a abrir una tumba, ¿a qué olerá? Terrible. El olor a muerto es feo, la muerte es feo. O sea, a veces hasta la muerte de un ratón nos causa repugnancia cuando está por ahí escondido en algún closet o en algún cuarto o en algún gabinete. ¿Qué será, hermano? Un humano. Santo su nombre. Y peor si trae espíritus inmundos, porque la palabra inmundo denuncia un olor fétido, un olor podrido, como el drenaje. ¿Nunca le ha llegado el drenaje ahí cuando está lavando los platos, el olorcito? O a veces en la tina o en la regadera, y hay que echarle un chorrito de cloro para que vaya blanqueando hasta la tubería. Los plomeros, cuando ellos encuentran una casa que le dan servicio a la tubería, hasta dice, uy, parece nueva. Ay, hermano, todo puede cambiar cuando nos entregamos a la limpieza. ¡Ah, su nombre! Entonces dice aquí que entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, y luego dice, en las pasiones de nuestra carne. Quiere decir que hasta lo disfrutábamos.
Disfrutaba uno el maltratar a alguien, disfrutaba uno el reírse de alguien, disfrutaba uno el burlarse de alguien, disfrutaba uno cortarle la conversación a alguien. Un día, ahorita que anda por aquí entre nosotros Melody, ella aprende unas bromas que le han enseñado, y esas bromas a veces lo dejan a uno así como ¿qué pasó aquí, verdad? Porque ella siempre está diciendo y que tata, hasta por teléfono, ¿verdad? Como que se alegra mucho cuando oye mi voz o sabe que estoy ahí. Y entonces venía llegando, y yo me agaché así para abrazarla, y venía y me fintió. Ay, y yo me quedé así, santo su nombre, finteado. ¿Nunca te han dejado finteado? Que te dan la mano y le hacen así, y te dejan, se siente uno como vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es uno así, verdad? Y es que hay cosas que se aprenden, y uno lo hace de una forma quizá divertida, pero hay gente que no soporta que le hagan eso. Hay gente que dice, no, pues ahí nos vemos, no te vuelvo a ver. Actitudes que a veces, hermano, en vez de que nos favorezcan, dice que hasta a veces son como pasiones, como que se disfrutan, apasionados las bromas. Yo no sé qué a usted le gusta ver en televisión, pero hay gente que le encanta ver esos programas de bromas bien majaderas. Creo que tenemos que ir adaptándonos a salir de la corriente esa, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Bueno, entonces dice aquí, y éramos por naturaleza, diga usted, éramos por naturaleza, ¿hijos de qué? Hijos de ira. Ay, hermano, ¿por qué tiene que poner el apóstol Pablo esta clase de palabras? Porque la gente que se mueve en ira lo expresa de muchas maneras, con actitudes, hasta cuando maneja. Hay gente que es bien iracunda y se le nota hasta cómo maneja, atrabancadamente. Espero que este día se quede sepultado delante de usted la actitud atrabancada, si es que usted está atrabancado para manejar. O si es de las personas que están haciendo fila y llega y se le mete al que está enfrente, en la caja, en el cajero de los abarrotes o de la tienda. Hay gente que dice, no, con permisito, es que llevo prisa. Y el que está haciendo fila ahí dice, pues yo también tengo que ir a la casa a hacer la comida, pero llevo, por no decir esta vieja, esta personita. Es que ya no estoy en la corriente del mundo, pero digo personita, porque me van a decir esta vieja atrabancada, o este viejo majadero. Se evidencian muchas cosas, la ira, en agresividad, sabe que sí le he contado de mi vecino, el de la moto. Ay, ayer pasando donde estaba yo ahí, quitando una hierbitas, haciéndome el ruido con la moto, para que la volteara a ver que trae su Harley. Y yo me mandan a darle uno de esos ramitos, que se lo lleve de adorno en la moto. Pero no se puede, porque ya no estoy bajo la corriente de este mundo. Porque ya la ira ya la puedo frenar. Ahora ya manejo un poquito más pascuatito, porque antes era de caballo loco, decía mi papá. Oye, tu carro parece caballo loco, y se lo manejas como puro jaripeo. Le pisas y ¡bum! Se hace uno la cabeza para atrás. Éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Pero dice éramos, pero ya no debemos ser así. Ahora se tiene que distinguir, ahora Cristo en nosotros, el Espíritu, que no está afuera, que está dentro. Porque ese Espíritu estaba afuera, manipulando personas. Por eso es que yo entendí que cuando Jesús reprendió al diablo en la vida de Pedro, no estaba dentro, estaba afuera.
porque Pedro era un personaje bastante iracundo. Si no, no le hubiera llegado a decir cuántas veces tengo que perdonar. Si no, no hubiera llegado y hubiera cortado la oreja de Malco. Si no, no hubiera sido reprendido por el Señor. ¿A quién se le reprende? Yo puse la palabra reprendo en la concordancia bíblica, y todos los casos que salieron en los versos eran con enfoque al diablo, o a endemoniados, o a espíritus, pero en la única que vi así, cuando reprendió a Pedro y a los discípulos por su incredulidad. Yo dije, qué tremendo, ¿por qué no se usa mucho esto? Pero a veces le encanta andar reprendiendo a la gente. Y esta clase de administración, ¿por qué no mejor utilizar la palabra exhortación? Porque la exhortación no lleva un regaño, sino una ubicación para corrección, pero de una manera que le haga reflexionar la conciencia, reflectiva. Pero la reprensión es, ni lo haces bien ni lo haces mal, nunca vas a salir de ahí, siempre lo haces mal, porque ese es el diablo. Pero las personas no son diablo, las personas a veces necesitamos liberación. Amén, pero eso no somos nosotros. Es lo que, cuando ese espíritu influencia mucho en el aire sobre una persona desobediente, eso es donde se abre un lugar para él, donde puede llegar y poderse meter cuando la ira se sale en exceso con actitudes. Por eso, mire, tenemos que refrenar actitudes hasta de sentimientos. Porque hay gente que no agrede a alguien a palabras, pero con la mente no le pueden ni hacer una rolada de ojos ni un desaire así, porque dice, se van a dar cuenta que me cae gordo, pero por dentro, en la mente, y si pudiera hacer algo, pero no puedo. Y ahí a veces ahí estoy yo, que con los sentimientos o con los pensamientos. Por eso yo cuando vengo aquí le digo, Señor, hasta los pensamientos y los deseos del corazón, renuévalos, Señor. No me tengo que salir de esa corriente porque llega acomodado, pero cuando prende, hermano, mire qué tremendo. Es como cuando las vacunas esas que le hacen para ver si hay sarampión o tuberculosis, que le ponen así un piquetito, se hace una ronchita. Si a los días se puso tortota, es que está bien contaminado. Pero si a los días se desapareció, quiere decir que está sano. No nos irá a checar así el Señor a nosotros, a ver si no traemos por ahí ira. Un piquetito. Y ese piquetito, esa vacunadita, es que alguien te provoca ira. Y que tú ya no haces roncha. Que ya no te hace roncha el piquete. Porque alguno tantito le mueve y se le pone una tremenda plastota de enojo. Pero cuando te provocan ya estás tranquilo. Pero cuando le metieron la lanza, ya ni respingó. ¿Por qué? Porque se acaba de morir. Le dije, yo no he muerto y me duele lo que me estás diciendo, pero pues ni modo, tengo que aprender a superarlo. No le hace que sigas haciendo la burla de los soldados. Empezó a llorar. Perdóneme, hermano, lo que le dije, no sé ni por qué le hablé así. No, ya sé, es el príncipe de la potestad del aire que te dejaste usar, pero no lo hagas, porque eso no está bien. Porque si me provocas a ira y te aviento una maldición y te pega, pero no te estoy amenazando, pero que si me agarras en ese lado, que a veces uno cuando está alterado le avientan y le prende donde ceniza subo, fuego, vuelve. No quiero reaccionar así, pero date cuenta que eso no está bien. ¿Por qué lo estás haciendo? Perdóneme, hermano, perdóneme. Sí te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Es lícito ubicar situaciones. Quizás usted en un momento determinado en la casa o en el trabajo con alguien lo provoquen y le pongan ahí a ver si todavía prende la vacuna de la ira. Y que usted le conteste con sabiduría. Que le digan verdades, pero sin ira. Sino que le diga, eso no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? Si yo, a pesar de que ni tenemos una amistad estrecha, yo oro por ti. Oh, hermano, eso es como decirle,
no me prendió la vacuna de la ira. Pero si lo agarra y le dice, nos vemos a la salida, a ver si como cantas, así como hablas cantas, vamos allá afuera, vamos a cantar allá afuera una canción. Hijos de ira. Pero Dios, dice usted, pero Dios, que es rico en misericordia, a pesar de que éramos hijos de ira, tuvo misericordia de nosotros, y por causa de su gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos. Vivir en ira es una señal de muerte. Hoy vamos a echar fuera la ira. Hoy nos vamos a despojar de ella. ¿Por qué? Porque es un emisario de la muerte. Aquí lo dice. Cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Ahí no hay iracundos. Ahí hay gente que tiene celo. El celo y la ira se parecen, pero muchas veces la ira se esconde detrás del disfraz de celo. Y tenemos que tener discernimiento de espíritu para no dejarnos engañar, no en otra persona, en nosotros mismos. De que si lo que estoy hablando lo estoy hablando en el celo de Dios, o lo estoy hablando con la ira de Dios. Porque eso es como Halloween, eso es como un disfraz. Eso es como tener una apariencia buena y adentro estar una actitud mala. Entonces, lo quiero llevar a un ejemplo bien práctico, que es en Mateo capítulo 8, verso 23. Para que lo veamos en el caso de una persona. Este principio de lo que está hablando el apóstol Pablo lo vamos a ver en una enseñanza de Jesús. Mire, cuando lo vean, amén. Mateo 8:23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Mire, hermano, el que está en paz con Dios, hasta dormido, los problemas no le afectan. Diga usted, recibo. Aún, porque a su amado, aún mientras duerme, le ministra. En medio de una tempestad y él durmiendo a gusto. Y los discípulos llegando a salir, despertando, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Porque el perfecto amor. Entonces quiere decir que estaban faltos del amor de Dios. Sí, los temores evidencian que estamos bajos en el desarrollo del amor que tenemos en la confianza con Dios. Estáis amedrentados, hombres de poca fe. Tiene que ver con la fe, el dominio propio, el mantener la calma, el mantener la paz, el no dejarnos mover por la desesperación, ni por el temor, ni la ira, porque le estaban dando una regañada a Jesús. Usted sabe que hay gente que todavía le pega sus regañadas al Señor. Oye, Señor, pues ¿por qué no le dices algo? Así llegó la madre de los hijos del trueno. ¿Quiénes eran los hijos del trueno? ¿No se acuerdan? Está en la Biblia. Jacob y Juan. Oye, que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Ay, hermano, lo estaban regañando a Jesús. Yo creo que aquí los discípulos estaban diciéndole, Señor, ¿qué no ves que perecemos? ¿Qué no te das cuenta de lo que me está pasando? ¿No? ¿Qué no te das cuenta de mi dolor, de mi aflicción, de mi tristeza? Y calladito, estaba dormidito. Lo despertaron, pero con tremendos gritos. Y él les dijo, están tan amedrentados, hombres faltos de fe. Y entonces se levantó y mire lo que hizo. No reprendió a los discípulos. Reprendió al príncipe del aire, a los vientos, porque es donde se mueve, en el aire es donde se mueven los vientos, es donde se mueven los espíritus. A veces somos influenciados hasta con el temor por un espíritu. Entonces tenemos que, en cuanto empiece uno a tener miedo, empezar a reprender en el ámbito espiritual.
Apártate de mí, temor, en el nombre de Jesús. No te vas a venir a causarme que esté amedrentado, porque una persona amedrentada es capaz de hasta brincarse una barra a la altura del techo. Una persona bajo susto es una persona que de repente es capaz de golpear a alguien. ¿Por qué? Porque antes que me acaben a mí, lo voy a acabar yo, ese instinto de supervivencia. Y entonces le dijo, mira, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Oigan, hay que reprender al mar cuando hay amenazas de tsunamis. Jesús lo hizo. No estás loco si lo haces. No estás fuera de sí si lo haces. Estás moviéndote en fe, y Dios es alguien que se complace cuando alguien se mueve en fe. La fe, Dios la galardona. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero los que agradan a Dios en fe, les premia. Cuando veas que se está levantando algo por ahí en contra, algo que te está queriendo causar una desesperación, una irritabilidad, reprenden los vientos, reprenden los aires, reprenden la casa, reprenden la recámara, reprende, no sé, en el carro. ¿Por qué no? Sí, hay muchos hijos de ira, porque dice que eso éramos antes, igual que los demás. Pero como ya sabemos de dónde nos sacaron y qué era lo que nos influenciaba, ahorita lo estamos viendo por su palabra. Pues ahora podemos entonces tomar esa actitud de enfocar no la ira, sino la reprensión sobre lo que se mueve en los aires. ¿Tienes por ahí algún jefe que está con una actitud, o un esposo que está así medio gruñón, o una esposa que está así media golpeadora? Reprende los aires, no la persona, porque a veces le surtimos a la gente, a los aires. Y cuando ya se haya hecho una gran calma, entonces trae la reflexión: es que me estás provocando. No son esas maneras. Mira nomás qué manera. ¿A ti te gusta que te despierten a gritos? Sí, les gusta a todos, se quedan callados. No, ¿verdad? Mi mamá, cuando yo era niño, ese era mi despertador. Hermano, ya es hora que te vas a la escuela. Y estaba chiquillo y tenía que llevar a mi hermano. Y ponte y vístete, y dale desayunar, y viste a tu hermano, y ya vayas a la escuela. ¿Ya se fueron? Ay, ya se así, hermano. Es que mi mamá, como era gerente de personal en una tienda que se llama Woolworth, les tenía que andar hablando así a todo el mundo. Entonces aprendió tipo ejército. Y ahí su soldadito fui yo, a su nombre. Pues aprendí que una voz fuerte y obedecerla. Pero ¿por qué tiene que esperar que truene el cielo? Mejor así, con una voz así como la del Espíritu Santo, que habla así suavemente, que le dice: Señor, ¿por qué no me escuchas? Sí, Dios. ¿Por qué no me contestas? Porque gritas mucho. Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios así como poderosas aguas. Le aseguro que no la resistiría. El pueblo de Israel no quiso resistir la voz que hablaba con Moisés en el monte, porque decían: nos va a matar, porque era tan imponente esa voz. Mire, el Espíritu Santo llega así como palomita. ¿Nunca ha oído el vuelo de una paloma? No llega así como o como helicóptero, no llega así, llega así suavecito, hermano. Llega el Espíritu Santo y le habla a uno tiernamente. Dice mi hermano, me susurra en el oído. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo te habla el Espíritu Santo? Así tenemos que hablarle a nuestros hijos. Apórtate bien. Así me decía un maestro: muchachito, séate bien. Y yo: ¿a quién le dijo? Pues yo era el que tenía los pies arriba del mesabán. Pues a mí. Porque luego dice uno: ahí te hablan. Aquí en la iglesia a veces le hacen. Yo veo, yo veo ustedes, yo veo. ¿Creen que no me doy cuenta? Pero le voy a poner una cámara aquí para que salga allí, para que vean cómo reacciona usted. No tiene ni que hablar, nomás con las puras señas y los movimientos están dando un mensaje bien claro. Aquí yo me los
Más que lo veo y así me hago despistado, ¿verdad? Porque digo, ni la despista. Pero bueno, entonces dice que cuando reprendió los vientos el mar, sobrevino una gran calma, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Mire, hermano, aún los vientos obedecen la autoridad que hay en Cristo. Y nosotros antes éramos hijos de desobediencia con nuestros padres, con los maestros, y a veces hasta en la iglesia. Con los maestros, los niños batallan mucho. Dice: ay, es que está difícil, hay que reprender los aires. Por eso a veces los servicios empiezan con una reprensión. No vas a interrumpir este servicio. Espíritu de sueño, te vas a salir. Espíritu de cansancio, te vas a ir. Espíritu, ahora va a tener que decir: espíritu de ira, ¡fuera! De repente va a sentir usted así como que se le pusieron los pelitos de punta, así, que sí que salió. No, así dijeron unas hermanas. Estaba este hermano, ¿verdad? Que el que me estaba vituperando. Y entonces, pero aprendió a reprender y echar fuera. Entonces llegaba y había un grupito de 4 o 5 hermanitos en la iglesia que apenas estábamos empezando. Y entonces él llegaba y decía: espíritu de esto, ¡fuera! Y ay, hermano, sentí que hasta se me levantaron los pelitos. Ya salió. ¡A su nombre! No tiene nada malo que uno reprenda. Hay quienes reprenden ya más asentadamente porque tienen un espíritu más apacible, y entonces le dicen: te ordeno que salgas en el nombre de Jesucristo. Y entonces, como le hablaron así suavemente se van. Hay otros que le hablan violentamente y hasta lo revuelcan en el suelo, y entonces se salen gritando. Más cuando son espíritus de brujería que se libera una persona, cuando se reprende severamente, pegan unos chillidos, pero así escalofriantes. Pero de repente ya nomás oye el chillido agudo y luego ya se va. Ya se fue. Y luego le dicen: ¿cómo te llamas? Ya me fui. No se ha ido, está haciéndole como que ya se fue. Bueno, verso 28 dice: cuando llegó al otro lado de la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Cómo venían? Violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por el camino. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Oiga, qué tremendo es que a veces la ira está tan metida por causa de que la persona creció en ese ambiente. Tus hijos no van a ser hijos violentos, porque ya Cristo te está limpiando. Mis hijos no van a ser hijos violentos, porque ya Cristo nos está limpiando. Entonces, los hijos de nuestros hijos van a crecer más pacíficos, no violentos, porque donde hay ira, surge la violencia. Hoy en día, uno de los problemas más grandes que hay en nuestras ciudades es violencia doméstica. Y una violencia tan doméstica que se convierten en parricidas y matricidas, que a veces hasta los padres los golpean, a veces a las mamás las golpean, a veces a los abuelitos los golpean, a veces hasta los matan. ¿Por qué? Porque ese espíritu que se mete no deja nada bueno, lo único que deja es destrucción. Entonces tenemos que darnos cuenta que estas 2 personas que salieron al encuentro de Jesús venían de los sepulcros, porque la ira tiene que ver con la muerte. Tenemos que darnos cuenta de eso, para que no nomás lo tomemos como son solamente transgresiones. No, son delitos y pecados. Entonces la Escritura nos deja aquí bien claro que estos estaban víctimas de un espíritu de ira que los llevaban a tener actitudes violentas, de manera que nadie podía pasar por su camino. Yo no sé cómo reaccionas cuando alguien se te mete en el freeway. Ay, le hacen unos, ¿verdad? Porque no se pueden bajar a cachetearlo. Pero si no soportan que pasen por su camino, pues ¿por dónde van a irse? ¿Nunca te le has metido a alguien que va manejando así cuando llevas prisa?
malos choferes, ¿verdad? A mí me pasan unos choferes ahí en el del Prado, porque llegan a dejar a veces paquetería, y llegan unos choferes, hay unos que son bien atrabancados, y un día que se avienta uno así, y estaba un bulevar pasando así, venía así, ¡ay! Chocaron. Y luego, yo como estaba trabajando, no fui al mitote, me quedé viendo de lejos. Pero resulta que llegó un día ahí conmigo y me dice, oiga, ¿usted trabaja aquí? Le digo, sí, aquí estoy, dígame qué se le ofrece. ¿Usted no vio el accidente del otro? Sí, era yo, me dijo. Y me quieren correr, pero necesito testigos. Y pues vale más que no me lleve, porque lo van a correr peor. Porque ¿cómo se le atravesó? No, que era el otro, y que, porque siempre uno le tira la culpa a los demás, ¿verdad? Pero ¿por qué? Por iracundo, por atrabancado, por violento, por agresiones. La gente cuando sale enojada y se sube a su carro y le pisa al acelerador y sale patinando las llantas, es una evidencia de la ira. Entonces, de aquí vamos a salir manejando bien cordialmente. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y dice, y los demonios le rogaban, mire, ya no le gritaban, ahora le rogaron, si vas a echarnos fuera. Diga usted, claro que lo voy a echar fuera. Pero mire aquí, mándanos a la piara. ¿A dónde es su siguiente opción de los demonios cuando son echados fuera los demonios de ira? A lo que está sucio, a los cerdos. El cerdo, pues mire, un día le preguntaron a un ministro que a mí me enseñó acerca de lo limpio y lo impuro en los animales. Usted sabe lo de Génesis, cuando le dijo a Noé que entraran animales limpios e impuros. ¿Por qué unas cantidades más grandes o más chicas de los limpios y los impuros? ¿Por qué? Entonces, ¿qué clasificación Dios hace entre los animales? Porque si Él no hace acepción de personas, pero sí clasifica quién es limpio y quién es impuro. Entonces, le decían, si yo agarro y como cerdito, no, está comiendo comida inmunda. ¿Y por qué no puedo comerlo? Si es un cerdito que me lo regalaron chiquito y lo tengo de mascota en mi casa y todos los días le doy lechuguita y le doy zanahorias y le doy verduras y lo baño todos los días, ¿tampoco no lo puedo comer? Y le decía, pues es que se tendría que llamar de otra forma, no cerdo, porque el cerdo es muy cochino y muy marrano. Y le faltó que le dijera muy apestoso, porque ya lo habían lavado, pues ya no le dijo apestoso, ¿verdad? Pero sí le dijo, ¿verdad? Es que la función de ese animal es impura. En la Biblia, cuando se menciona, usted puede verlo en Levítico 11, va a ver las características de los animales limpios y de los animales impuros. Entonces tenían que tener características en los peces, en los animales de la tierra y en las aves. Todo lo que está ahí, dice Dios, lo he dado para comer, pero lo que es comida, pero ahí especifica qué es comida y qué no es comida. Lo que no es comida, cuando uno se lo come, le hace mucho daño a la larga, pero en lo que es limpio le da más chance de que alcance uno los números de sus días en buena salud. ¿Usted cómo quiere llegar a ser viejito? En buena salud, ahí todo achacoso. Pues hermano, en buena salud. Yo quiero llegar por lo menos a los 100 años, por lo menos, pero planchado, no arrugado, ¿verdad? Porque va a parecer mapa de Baja California, mapa de los ríos, ¿verdad? No quiero eso. Yo quiero llegar a desarrollarme a los 100 años, que digan quién es el padre y quién es el hijo. ¿Cuál es el padre? ¿Cuál es el hijo? Que me siga viendo jovial. Por eso le pongo pinturita aquí arriba. Cuando no me encuentro hacia aquí, me nota que no hay pinturita y como que encandila, ¿verdad? Pero es que quiero verme más joven. Me quiero ver planchado. Porque dice que él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Bueno, ok, no se refiere a nadie, estoy hablando de mí.
si vas a echarnos fuera, mándanos a los cerdos. Entonces el animal que está clasificado como impuro tenía características. Dice que tenía que tener la pezuña hendida y tenía que ser rumiante para que pudiera ser considerado limpio, o si le faltaba una de las dos características, no podía ser alimento. ¿Por qué? Porque corría el peligro de una enfermedad. Por ejemplo, hoy en día se argumenta mucho en las iglesias que todo se puede comer. ¿Usted se comería un murciélago? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si tiene carne. Porque ya no le tendría ni que quitar las plumas. Ya viene desplumado. Obvio que no, ¿verdad? Porque son repugnantes. Así Dios ve lo que clasificó impuro como repugnante. Y no nos quiere ver repugnantes a nosotros. Fíjese que conocimos de una persona que me insistían a mí mucho. Porque como yo venía con esa enseñanza, y entonces me decían, ¿te quedas a cenar? Y yo le decía, ¿sabe qué? Pues es que yo ya ahorita estas horas ya no ceno. Y me decía, ¿qué está? Estoy cocinando unas patas de puerco, me dijo. Yo dije, ¿qué? Eso no es comida, le dije. Porque vi que me estaban poniendo carrilla. Eso no es comida. Ándele para que sea libre. ¿Libre de qué? De la palabra de Dios. Son principios de santidad. Hay principios de santidad para el espíritu. Hay principios de santidad para el alma, de lo que estamos hablando ahorita. Y hay principios de santidad para el cuerpo. Y la Biblia dice que si destruimos el templo, el cual somos nosotros, ¿qué le va a pasar a esa persona? Dios lo destruirá. ¿Cómo se destruye el cuerpo? Una enfermedad terrible. A veces surgen enfermedades bien feas. Me recuerdo de una persona que le caminaban los gusanos por los ojos por comer tanta carne de cerdo. Se mete en una enfermedad que se llama triquinosis, un animalillo. Y entonces se mete y corre por todo el organismo. Yo no quiero estar así. Yo lo que quiero es tener una vida sana. Si queremos tener una vida sana, ¿por qué esperarnos a que ya nos llegan las dolencias de las cuales ya no nos podemos levantar? Mejor de una vez ser sabios. Ahí es donde está el lugar especial para la sabiduría. Porque el sabio ve venir el mal y se aparta. Pero el necio, a mí no me hace nada, yo puedo comer lo que sea. Y al rato, colesterol alto, y al rato, congestionado las arterias, y al rato, hermano, diga usted, yo rechazo todo eso. Pero también rechaza el cerdo. Bueno, no se trata el tema del cerdo aquí, simple y sencillamente que los espíritus, ¿por qué se fueron a meter en ellos? Porque viven en la suciedad. Un cerdito, aunque lo bañen, en cuanto lo suelte el jardín y ve un chiquero, va y se mete y ahí se siente feliz, hasta se ríe, ¿verdad? Porque es su ambiente, para eso fue creado. Nosotros no fuimos creados para eso. Fuimos creados para vivir en la limpieza de Dios. Porque nos están poniendo vestiduras nuevas y resplandecientes para ir con Cristo. Entonces tenemos que limpiarnos de la ira, de la violencia, de la agresividad y, ¿por qué no?, de la inmundicia. O sea, aquí dice que fueron a buscar a los cerdos. Entonces él les dijo, y salieron y entraron los cerdos. Y aquí que la piara entera se precipitó al despeñadero, al mar, y perecieron en las aguas. Un día le saqué de aquí el tema para hablar del bautismo. ¿Qué es lo que hicieron los cerditos? Mejor me bautizo que está endemoniado. Aunque estaba sucio, pero mejor me bautizo. ¿Por qué? Mejor muerto. Porque hay cosas que tienen que morir. Y ahí vamos a mandar ahora la ira, la violencia, la agresividad, las pasiones de los delitos, de los maltratos, de las humillaciones, de las burlas, de las críticas. ¿Por qué? Porque a donde vamos a ir, ¿cuántos están dispuestos a ir para Él? Cuando venga Cristo. Llévame contigo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque a donde vamos a ir, esas cosas no entran. Entonces vale más irnos despojando desde ahorita. Vamos a ir limpiando nuestras vestiduras, actitudes, cuidarnos con lo que Jesús dijo. No es lo que entra, pero lo que sale es que ya contaminados ya estamos. Nacimos así, pero nos vamos a descontaminar con el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús ha perdonado nuestros pecados con su sangre, pero ahora el Espíritu nos está llevando a una limpieza.
Y en esa limpieza tienen que salir buenos tratos, no maltratos. Cuidadito que ande maltratando a nadie. Ni porque viene a la iglesia ni no venga a la iglesia. Cuidado con maltratar a la gente, porque son delitos. Véanlo usted en lo civil. Si una mujer, espero que ninguno de aquí lo va a agarrar para hacer algo malo, pero si una mujer le habla a la policía y le dice: mi esposo me pega, se lo llevan y después averiguan después de 6 meses si era cierto o no era cierto. Pero mientras se lo ponen en esposas, y si se resiste le ponen sus electrocutadas y lo meten a la patrulla y se lo llevan, y allá averiguamos, allá con el juez que se arregle. ¿Por qué? Porque está diciendo que le pegó. Y resulta que ella fue la que le pegó a él. Y el otro nomás la empujó. Y al bote va a dar el que se defendió. ¿Pero por qué? Porque son delitos. Dios de la violencia es un delito. El maltrato es un delito. La humillación es un delito. El menosprecio es un delito. Y Dios nos ha sacado de nuestros delitos y de nuestros pecados para darnos vida con Cristo, para sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Entonces sí, cuando el Señor dé testimonio de que hay esta limpieza, va a decir: de aquí de mi reino se manda con poder, ordena. Y vas a dar una orden, y los ángeles que son fieles al reino de los cielos en las órdenes, van a ir y van a cumplir. Y van a hacer la obra que no podemos hacer físicamente. Vas a reprender los vientos, los van a poner en cautiverio. Al príncipe de la potestad del aire, que opera sobre hijos de desobediencia. Podemos cambiar el ambiente en el que vivimos. Puedes cambiar tu colonia, puedes cambiar la zona donde vives. Si vives en apartamentos, puedes cambiar el ambiente de los apartamentos a que ya no haya tanto pleito ni tanta ira. Yo le doy testimonio que donde yo trabajo son unos apartamentos, son solamente 60, pero está cercado. Y en esa población, para mí, que reina el Señor. Y los que viven ahí sabrán si estoy hablando la verdad o estoy hablando mentira. Pero mucha gente cristiana ahí está haciendo la batalla. Y están peleando, y están defendiendo, y no hay pleitos. Yo no he visto algún residente porque había fama de que el de aquí se agarró con el de allá, los dos corrieron. Ay, hermano, qué cosa más bonita es que se vive un ambiente de paz. ¿Quieres vivir en paz? Tenemos que tomar estos principios. Ese hombre que vivía en los sepulcros, ¿saben qué eran los sepulcros? Eran como unas, no eran como los de ahora, que uno pasa y dice: mira, ahí está el jardín panteón. No eran así. Los sepulcros de ese tiempo eran como cuevas, hacían cuevas. ¿Ya ve que al Señor Jesús lo metieron en una cueva? Esos eran los sepulcros, unas cuevas. Pero había, y según pude ver en un diccionario y en un comentarista, que dice que las cuevas tenían 2 habitaciones. Una donde metían al difunto, y otra para que vinieran los que venían a traerle a visitar pues a sus difuntitos. Les hacían dos cuevas. Y entonces dice que en esas cuevas muchas veces la gente no iba, y entonces ahí se metían los leprosos a vivir, porque como no podían vivir en todo lado porque los apedreaban, ellos iban y se metían a las cuevas. Y también los pobres, los que no tenían casa, iban y se refugiaban ahí, por causa de que pues el único lugar de protección es el clima. Pero vivir entre los muertos, que si era la cueva de Jesús, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque de ahí salieron hasta ángeles. Pero que si se metieron a la cueva del Brujo Mayor, van a salir mayores, embrujados. Peligroso. Le quiero decir algo: nunca permita que en su casa entren las cenizas de un difunto. Para eso está en lugares donde se llevan. Porque cuando la gente se trae, ¿verdad? Se trae las cenizas de un difunto y lo tiene en casa, donde está el cuerpo muerto, ahí se juntan los buitres, espíritus. Ahí están. De repente, si esa persona aparentemente era un angelito, pero nomás con los de su casa, pero con los de fuera era un demonio encarnado, ahí va a haber un demonio encarnado. Ahí va a estar metido esperando a ver a quién le viene a rogar al muertito para metérsele en los sentimientos. ¿Qué si se trata de envidia? ¿Qué si se trata de celos? ¿Qué si se trata de alguna actitud violenta? La gente se empieza a poner así. ¿Por qué? Porque dejó entrar
algo que no debe estar ahí. Por eso, mire, no permita usted. Si le dicen, ay, que mira que el perrito que tenías, no, ya se fue, ya está. Porque hasta en el reino de Dios hay animalitos. Le cuento. Ahí hay caballos, ahí hay carretas, allá hay águilas, allá hay palomas, allá hay colibríes, allá hay, en el reino de Dios, allá están también Firulais que se murió. No lo tiene que tener ahí las cenizas en su casa. Sepúltelas, entiérralas en un lugar especial o deje que las lleven a donde los ponen a los animalitos, pero no se traiga esas cosas en su casa, porque nosotros nos cambiaron de muerte a vida. Y si trata de algún ser querido, mejor busque la manera de que lo lleven a algún lugar adecuado, pero no lo tenga en su casa. Y peor, si esa persona fue, aunque con todo respeto, como decimos, alguien que vivió en una infidelidad matrimonial y luego lo tiene ahí en la casa del matrimonio nuevo, ¿para qué quiere eso ahí? Si el que ya se fue a saber dónde está, pero la cosa es que el espíritu que se movía ahí no lo quiere usted en su casa. Usted quiere que venga el Espíritu de Dios. Así que vamos a echar fuera. ¿Está dispuesto a echar fuera conmigo? Aquella violencia, aquella agresividad, aquella ira, aquel enojo, aquella falta de perdón. Póngase de pie. Vamos a hacerlo, si le es posible. Si no, póngase de pie en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido, Señor, a ministrar la palabra que me diste, Señor, para este día. Y quiero darte gracias, Señor, porque sé que tu palabra siempre nos irá limpiando. Y hoy queremos atender, Señor, a esa limpieza. Y queremos echar fuera de nuestra vida todo aquello que mancha nuestra reputación delante de tus ojos, con actitudes, con palabras, con ofensas, con críticas, con burlas. Venimos, Padre, a atar. Porque también esto es parte de la edificación cuando se comparten las visiones o cuando llegan palabras del Señor. A ver, por ahí el micrófono. A lo mejor el sus no está. A ver, así. Ahí está, un poquito más arribita. Sí. Okay. Sí. Una visión pasó de la semana pasada, pero la verdad, por algo no lo quise, ¿verdad? Compartir, pero pues el Señor sabe. Y hoy esta vez también en la misma manera me dejó ver el Señor. La semana pasada no llegué un poquito tarde, estaba sonando el shofar y pues precisamente lo mismo me tocó y nos quedamos a la hora de que estaba el hermano sonando el shofar. Yo me paré y pues cerré los ojos, ¿verdad? Y levanté las manos. Cuando eso yo estaba haciendo y estaba el sonido del shofar, me dejó ver el Señor que puso una como malla, lo que estaba diciendo, pero una malla muy alta y muy cerradita, pero cuando cada vez que sonaba el shofar, yo vi que se quiso meter como gusanos, y a la hora del sonido fuerte que daba el shofar, los gusanos se retorcían y caían y no los dejaban pasar, ¿verdad? Para la honra y gloria del Señor. Amén. Y hoy lo mismo me dejó ver el Señor, ¿verdad? Que lo sigan sonando el shofar allá afuera, porque es una protección que el Señor levanta, ¿verdad? Para su casa, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sí, amén. También cuando estaba la adoración, me dejó ver que el Señor estaba pues paseándose, ¿verdad? Y llevándose todas las cargas para la honra y gloria del Señor. Dios me los bendiga, hermano. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. El Señor me dejó ver, aquí había enfrente una mesa con 3 canastas de pan y vino. Y también me mostró, antes de que orara el pastor, me mostraron jabalís. Es lo mismo que el puerco, nomás que salvaje, ¿verdad? Entonces, cuando oró el pastor, salieron muchos jabalís de la iglesia. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Y también me estaba ganando un poquito el sueño. Y cuando el pastor estaba hablando de que no comamos, que comamos bien, abrí mi boca y estaba comiendo pollo.
Hasta le di la mordida y dije, santo Dios, me estoy quedando dormido. Y también me mostró, ahorita está cayendo maná y a la vez está cayendo oro. Y arriba en el techo hay un aro de santidad. Para la gloria y honra del Señor. Amén. Solo un momentito. Quiero darle gracias a Dios por el viernes que estuvo muy bonita la administración, estuvo muy bonito el servicio el viernes. Y no quise decir porque pues iba a ser tarde y luego hay que venir a la oración el sábado, pero yo le doy gracias a Dios porque me restauró. Yo había tenido casi 2 semanas con luchas en la noche y muchas cosas que el Señor me ha estado enseñando y peleando, porque le confieso que pensamientos negativos venían, el enemigo me estuvo atacando mucho y de repente me sentía así tan pequeñita, como dice David, como una pulita así, y sí le llegué a decir, Señor, ¿dónde estás? Porque te necesito. Y me sentía de repente sola y me sentía, fue una lucha, y aunque yo sabía dentro de mí que no, yo le decía a mi esposo, no, yo sé que el Señor está conmigo y esto va a pasar. Y luego otra vez me sentía fuerte y luego otra vez me sentía bien débil y quería hablarle a todo el mundo, pero me podría en la madrugada estar peleando y me paraba al baño y él dando vueltas porque no lo dejaba dormir, y agarraba la Biblia y repitiendo versículos de la Biblia y peleando y muchas cosas que me venían, no, y estás enferma y hasta decía, ya te está dando la menopausia y todo, y digo, Señor, yo quiero seguirte cantando y quiero seguirte sirviendo y dame la oportunidad, porque ahorita no puedo mucho estar danzando ni cantando y no puedo aplaudir mucho porque todavía mi mano fue lastimada y todavía a veces me duele hasta en la noche todo el brazo. Pero el Señor me ha enseñado que tengo que pelear, tengo que luchar, pero me ha enseñado a valorar mi cuerpo, ahorita que usted estaba hablando, porque ahora que estuve peleando y ahora en la mañana, en la madrugada me dolía mucho, y entonces tuve un sueño que lo rechacé y lo cancelé, y cuando desperté dije, no, este brazo, esta mano está bendecida. Amén. Y le empecé a hablar y le dije, mira, Señor, tú me hiciste esta mano y por lo que tú me la hiciste, entonces yo la quiero mi cuerpo y quiero mi mano. Y empecé a darle besos a mi mano y le dije, mano, te necesito que estés bien, te necesito porque mi cuerpo te necesita. Quiero aplaudir, quiero levantar mi mano con fuerza, que tú me vuelvas a dar la oportunidad de subirme a ese altar y cantarte. Lo voy a hacer para ti, no para que nadie me vea, por ti, para ti. Y quiero levantar mi mano y quiero que me sanes y quiero que me toques y voy a cuidar mi cuerpo más de lo que lo he cuidado hasta ahora. Y no porque no alguien me haya dicho no, ya no puedes estar ahí, no, hermanos, porque también quiero ser un poco prudente. Yo sentí hablarle a Eduardo, a Coral, decirles que ahorita pues estoy esperando una cirugía, pero hasta el último momento espero primero en Dios. Amén. Porque la cirugía se ha tardado. Yo ya para este tiempo pensaba que ya me habían hecho la cirugía y pues bien dice el Señor, ¿verdad? Que nuestros pensamientos no son los de Él, entonces no sé por qué se ha tardado, pero yo confío en el Señor que Él puede hacerlo hasta el último momento, incluso ya estando ahí pueden decirme no necesita nada. Amén. Pero todo eso, hermanos, me ha dado cuenta que así como ocupo mi mano
y la quiero bien otra vez. El Señor dice que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces cada uno de nosotros vale mucho. Ocupamos una función importante en el cuerpo del Señor. Entonces todos tenemos que amarnos unos a otros, hermano, porque si alguien se daña, algo se daña. Esto pequeñito que a mí me pasó, bueno, no fue tan pequeño, fue profundo. Me recorre todo el brazo, incluso hasta la espalda. Entonces muchas veces que el cuerpo de Cristo está dañado y va más allá de donde fue el daño. Entonces hay que cuidarnos, hay que querernos. Hablo por mí, porque sí he recibido amor, sí recibo amor de ustedes, muchas bendiciones. El Señor me habla, nos da promesas. En la mañana, la verdad ahorita me sorprendí porque en la mañana el hermano Werner se me vino a mi mente y el Señor me lo puso y yo le dije, Señor, hoy le voy a decir, Dios lo sabe, lo digo delante de su presencia, hoy le voy a decir que los amo mucho, a él, a su familia, porque han aportado al cuerpo de Cristo, y cada uno, hermanos, pero el Señor me puso a él, y el Señor lo usó para ir allá y darme palabra, y darnos confirmar promesas que el Señor nos ha dado, y hay que valorar lo que el Señor nos da. El viernes que recibí esa fortaleza, todo ese temor se fue, esos pensamientos se fueron y me restauró el Señor, y el Señor también me habló, y no presumo de nada, sino que cuando vienes y de verdad le entregas, el Señor te va a hablar, va a ser un vaso, alguien o una palabra o en la misma predicación. Y el Señor me dijo, eres valiente, y no me siento valiente. De verdad no, porque me sentía cualquier cosita en la semana y decía, ¿dónde estás, Señor? Pero Él no nos mira como nosotros, ¿verdad? Decía Eduardo igual en la administración, el Señor no nos ve como nosotros nos vemos, el Señor nos ve grandes y nos ve que podemos hacerlo. Entonces yo les quiero dar eso como testimonio y como animar y amarnos y cuidarnos unos a otros, porque eso es lo que el Señor quiere. Yo le doy gracias a Dios por mi casa, por la vida que me ha dado hasta ahorita, por la oportunidad cada vez que me da de servirle o de pisar el altar y poder levantar mi canto. Eso es un milagro, un privilegio. Entonces yo los bendigo, los amo, gracias por todo su apoyo de todos, por el amor y la paciencia que nos han tenido hasta ahorita. Mis pastores y todos, los amamos en el nombre de Jesús. Gracias. Y a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Voy a ser lo más breve que pueda. Mire, le quería hablar acerca de mi papá. Vi una predicación hace poco de un hermano que está luchando con el cáncer y él dijo, ¿quién hubiera escogido? ¿Tú hubieras escogido a Saúl? ¿Tú hubieras escogido a Pablo? Y yo me quedé, dije yo, ¿quién me hubiera escogido a mí? Porque él se dirigió al pueblo, o sea, ¿tú lo hubieras escogido? Yo dije, Señor, ¿quién me hubiera escogido a mí cuando tú me escogiste? ¿Quién hubiera escogido a mi papá cuando tú lo escogiste? A mi papá desde que él se casó, que era chico, 18 años a lo mejor, su esposa era cristiana y desde entonces Dios le hablaba y él me dice, hija, yo blasfemaba contra el Todopoderoso ahora que hemos tenido mucho tiempo de platicar. Y yo pensaba dentro de mí cuando vi esa predicación, dije yo, ¿quién hubiera escogido a mi papá? De nosotros, solo Dios. Y como testimonio, mire, mi papá, nosotros llegábamos al doctor, ese día yo llegué y dice la doctora, ¿qué de todo lo que él tiene quieres escoger ahora? Dice, porque él tiene muchas cosas, dime 2 cosas que quisieras que más te urjan. Y yo nomás le dije, pues él quiere vivir. Y como la doctora estaba en inglés, ella me dice, tu papá está así porque él se está muriendo. ¿No te habían dicho? Y entonces ella me dice, habla con él y dile, ¿quiere pasársela con medicamentos agresivos
o quiere estar feliz con su familia y pasar sus últimos tiempos. Entonces yo me dirigí con mi papá y le dije, papá, dice la doctora que si quiere luchar, que si quiere echarle ganas, y mi papá me dijo, sí, hija, si ya lo peor ya pasó, porque él estuvo muriéndose en el hospital, fueron los pastores a orar y algunos más hermanos a orar por él. Y dice mi papá, porque él se acuerda que cuando estaba ahí, cuando el doctor dijo, no hay nada que hacer por él, está muy frágil, ni siquiera le podemos dar medicamento más porque está frágil ya. Dice él que él dijo, por dentro de él, dice que él dijo, pues que sea lo que el Todopoderoso quiera, porque él ya estaba pensando que iba a ser su día. Pero Dios lo escogió. Dios lo escogió a los 84 años, lo escogió. Y yo me decía, wow, yo misma me veía, yo decía, yo lo hubiera escogido. Pero Dios lo escogió. Mire, hermana, hermanos, mi papá tenía muchas cosas. Su sangre, él llegó a estar en el hospital en el 5 punto algo cuando el regular es 12. Y lo quisieron sacar del hospital porque ya no había nada que hacer por él. Y le doy muchas gracias a Dios primeramente, a Eduardo, que lo amo más todavía, que no permitió que lo sacaran. Mire, ve que es tan bueno mi esposo, pero él tiene un carácter de Dios, y lo ubicó a la doctora que lo quería sacar, con unas palabras que Dios le puso a él y no permitió, y mi papá nomás estaba así, curiosito, viendo cómo lo estaba defendiendo el Señor, porque fue Dios quien lo escogió, no permitió que lo sacaran ese día, y hemos caminado muchas cosas adelante con todo esto que ha pasado. Cuando decían que su hígado ya estaba en el término final, su hígado se está recuperando, porque lo dejó libre, la hepatitis se fue, en el nombre de Jesucristo. Ya no le querían hacer nada en su cuerpo, hermanos. Él tenía más otras situaciones donde llegamos con otro especialista, porque fueron varios, y nos decía, en este punto, porque yo le preguntaba varias cosas y me decía, en este punto si quieres dale, si no quieres no le des, porque hubo uno muy cruel, hemos pasado por varios crueles, por varios compasivos, y dice, dale, si no quieres pues no le des, ya en este punto ya no le hace. Y pues nos quedábamos callados, decía yo, Señor, pues tú eres el que vas a pelear la batalla por nosotros, y lo has hecho, porque seguimos caminando adelante así. Esa situación que él menospreció, mi papá ni tiene nada, qué bueno que ni averiguó nada, porque mi papá ahí Dios lo libró, él lo libró. Son muchas cosas. Su sangre, los doctores en el hospital, varios, porque en el UCSD quienes han ido se han dado cuenta que es una ronda de doctores que están aprendiendo y que todos están opinando. No estén esperando que tenga un 8, nos decía. Con esto ya, pues él llegó mal al hospital, él ya traía la sangre así bien baja. Ahorita mi papá está disfrutando 10.4, que es más fuerza. ¡Gloria a Dios! Y ya tiene varios meses sin medicamento, él está ya en ese nivel de sangre. Hermanos, y pues aquí está su tarjetita, y han estado orando por él desde septiembre 4, que fue la primera oración que hicieron allá atrás por él, y de ahí ha sido un caminar donde él ahorita, y sigue confesando, hermana Sol, voy a estar bien, ya lo peor ya pasó. Y pues lo que Dios diga, y los doctores han dicho bien feo, no por mala intención, o porque son crueles, o porque a veces no tienen tanta compasión, no le hace, pero lo que sea que ellos hayan dicho, Dios dijo diferente, Dios lo escogió porque Él quiso, porque Dios puede escoger al que Él quiera, y pues uno no es nadie para decirle nada, al contrario. Yo en mi caso, como es mi papá, y como ahora pues es cuerpo de esta iglesia, también le agradezco al Señor, porque Él es como Él es, y nadie es como Él, y porque estoy más unida con mi familia, y muy agradecida con todos ustedes por sus oraciones, por sus aportaciones que nos ayudaron mucho, nos dieron descanso. Muchas gracias, pastor, por todas sus oraciones y por la bendición que nos han dado hasta el día de hoy. Gracias a Dios, y gracias a Dios por la vida de mi esposo Eduardo. Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esas peticiones también, y también tenemos una petición de Pancho,
que también Dios lo rescató de la muerte. Cuando fuimos a orar por él también al hospital. Levántate, mi hermano, para los que no te conozcan, vean lo que Dios ha hecho en tu obra, la obra de Dios. Cómo Dios lo libró de muchas cosas. Fuimos a Tijuana a orar bien fuerte por él y Dios removió muchas cosas que también los médicos decían que ya no le daban esperanza. Y también es un hecho real de la vida de Dios, dándole vida y esperanza, el amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. La obra del Señor, la honra y gloria del Señor. Amén. Yo quiero entregar que llegué a la iglesia, abrí y pues me fui al cuartito a orar. Y siempre, gracias a Dios, cuando viene el anciano de días, ahí estuvo con nosotros el anciano de días. Y yo podía ver la sala del Señor, como la sala de los ángeles adentro del lugar ahí, que extendían sus alas para con nosotros. Y luego también cuando venimos acá, Dios me dio unas palabras para los hijos de Eduardo Junior y para Efraín y para Elías. El Señor me decía que son especiales y que iban a hacer su carrera. Yo a Elías lo veía como un doctor con su estetoscopio en una carrera médica y veía que el Señor lo iba a ayudar. Y para que sepan, aquí vamos a tener un abogado, Efraín también. El Señor me daba palabra para abogados, de abogados del Señor. Iba a ser un abogado especial, donde iba a luchar casos especiales, pero que nunca se iba a vender con la gente, sino que Dios lo iba a usar. Una cosa bonita. Yo entrego esas palabras, no para sentirme mejor, sino porque bajaron palabra de Dios para hablarles a ellos. Aquí tendremos un doctor y un abogado de parte del Señor. Amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Y también conforme venía, vi una escalera y el Señor Jesús bajó aquí. Y aquí estuve en medio. Y ahorita veo ángeles. Veo muchos ángeles. Los ángeles del Señor. El Señor está aquí presente. Tiene una corona. Tiene unas sandalias de oro el Señor. Le acaso veo un broche de diamantes. Mire, hermano, está aquí parado el Señor. Está aquí. Y mandó a las peticiones aquí a bendecirlas. Pero cuando estaban poniendo las peticiones, el Señor traía un libro y puso otras peticiones también aquí para contestar las peticiones que tenemos aquí. Cada petición la unían con otra y como que la engrapaban y la ponían aquí en medio, en el aceite. Con contestaciones del Señor también. Vi una catarata de agua. Vi que se me pone la carne chinita, pero vi niños judíos, niños adolescentes judíos que venían aquí a la iglesia. Un grupo de judíos adolescentes como la edad de Brian, un poquito más altos, y tenían su gorrito. Los veía que estaban aquí vestidos bien con su traje, pero los veía aquí en la iglesia. Y yo veía un grupo de judíos que vienen comandados por una pareja judía, en el nombre de Jesucristo. Y esto es para honra y gloria del Señor. Y también yo quiero decirle a mi hermana que nos visita, tengo una palabra para ella especial de parte de Dios. No me recuerdo su nombre. Berta, hermana, Dios le bendiga. Pero un ángel se acercó con usted y la abrazó. Y entonces sopló sus oídos y le removió los tímpanos un poco, dándole sanidad. Y entonces pude ver cómo caía una gracia de Dios sobre usted y le regalaron un calendario de vida en el nombre de Jesús. Amén. Si usted pensaba que haga, Dios le dio vida ahora en el nombre de Jesús. Eso es todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ya nos vamos a retirar de este lugar. Creo que los testimonios nos hacen bien escucharlos, porque estamos viendo cómo Dios se está moviendo en medio de la fe. Y lo único que podemos hacer es creer, y eso es lo que Dios es suficiente para Él, con que le puedan creer al que todo lo puede. Y estamos viendo estos resultados porque no somos poderosos en nosotros mismos para nada. Sí, a veces no podemos ni gobernar nuestra propia voluntad, pero sí hemos creído en el que gobierna todas las cosas.